Dicen que el mal siempre encuentra nuevas formas de entrar en nuestras vidas, y en la era digital, las puertas son infinitas. Olviden las leyendas que contaban sus abuelos. Hoy les traigo 3 relatos de brujería moderna que los harán desconfiar de la tecnología, de las antigüedades, y hasta de sus propios deseos. Así que prepárense. La primera historia se titula Macho Oscuro, y nos enseña una lección terrible. A veces, un simple deslizar a la derecha puede ser el último error de tu vida. Macho Oscuro. Me llamo Leo. Hasta hace 6 meses, mi vida era increíblemente aburrida. Me acababa de mudar a la capital por un trabajo como diseñador gráfico. ¿Saben lo que es eso? Dejarlo todo atrás. Tu ciudad, tus amigos de toda la vida, tu rutina. La nueva ciudad era un monstruo de concreto y soledad. Los días eran largos, puro trabajo. Las noches, insoportablemente silenciosas. Sentirse solo en una ciudad de millones es un eco distinto, uno que te golpea en el pecho y te hace sentir invisible. Y mis intentos por socializar, patéticos, ¿para qué mentir? Ir a un bar solo se sentía como llevar un letrero de neón que gritaba desesperado. Así que hice lo que hace todo el mundo, recurrí a las apps de citas. Semanas deslizando perfiles, intercambiando olas que morían a los 3 mensajes. Un carrusel de decepción. Estaba a punto de borrarlo todo y resignarme a ser un monje urbano cuando apareció ella. Su perfil era solo un nombre, Lila. No tenía bio, ni listas de gustos. Solo 4 fotos. En la primera, miraba de perfil con una media sonrisa, la luz del atardecer incendiándole el pelo oscuro. En la segunda, sostenía un libro antiguo, sus dedos largos y pálidos sobre el cuero gastado. La tercera era solo de sus ojos, un verde tan profundo que parecían galaxias. La cuarta era rara. Una foto borrosa de un bosque oscuro y denso, como un disparo accidental. Solo árboles retorcidos y niebla. A pesar de esa foto, o quizá por ella, sentí una curiosidad tremenda. Deslicé a la derecha. Match. Al instante, el corazón me dio un vuelco. Iba a escribir el típico hola, ¿qué tal? Pero su mensaje llegó primero. Hola, Leo. Te estaba esperando. Me quedé helado. ¿Mi nombre? Ah, claro, el perfil. Pero la forma en que lo escribió no era un saludo casual. Se sentía como una declaración. Como si de verdad hubiera estado ahí, esperándome. Intenté sonar relajado. Vaya, tan predecible soy, bromeé. No, respondió al instante. Simplemente sé reconocer lo que busco. Y tú tienes un vacío interesante. Su franqueza me descolocó. Nadie hablaba así. Chateamos por horas esa noche. Lila no era como las demás. No hablamos del clima o de series. Hablamos de sueños, de miedos, de sentirse un impostor en tu propia vida. Parecía leerme la mente. Describió mi soledad no como falta de gente, sino como un hambre del alma. Me dijo que mi arte, mi diseño, era mi intento de ponerle orden al caos. Me sentí desnudo, pero extrañamente cómodo. Cuando le preguntaba por ella, sus respuestas eran poéticas, evasivas. Decía que era una coleccionista de historias y que su trabajo era equilibrar balanzas. No le di importancia, lo achaqué a una personalidad excéntrica. Finalmente, le pedí que nos viéramos. Claro, escribió. Pero tengo una regla. Solo una. Odio las mentiras, por pequeñas que sean. Si vamos a vernos, exijo honestidad absoluta. Un pacto de sinceridad. ¿Puedes prometerme eso, Leo?
Jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, me mentirás. Me pareció intenso, pero también noble. Claro, respondí. Lo prometo. Odio las mentiras tanto como tú. Bien, fue su última respuesta. El pacto está hecho. Nos vimos al día siguiente. En persona, Lila era aún más impactante. Su pelo era negro tinta, sus ojos verdes brillaban con luz propia. Se movía con una gracia felina y su voz era grave, melódica. La cita fue perfecta. La conexión, eléctrica. Por primera vez en meses, no me sentí solo. Empezamos a vernos a diario. Mi vida dio un giro de 180 grados. La apatía se esfumó. Me sentía más creativo, mis diseños eran más audaces. Mis jefes empezaron a felicitarme. Parecía que todo lo que deseaba, de repente, se cumplía. Un día, me quejé de mi ruidoso vecino de arriba. Lila sonrió y dijo, a veces, el silencio solo necesita un pequeño empujón. A la semana, mi vecino se mudó de la nada. Cuando se lo conté, ella solo asintió, como si ya lo supiera. Otro día, le mencioné frustrado a un colega, Ricardo, que me había robado el crédito por una idea. Lila me tomó la mano, sus dedos fríos como el hielo, y susurró, la verdad siempre sale a la luz, Leo. Y la justicia también. 2 días después, despidieron a Ricardo. Un error informático reveló correos donde se atribuía el trabajo de otros. Karma instantáneo, decían en la oficina. A mí me recorrió un escalofrío. Empecé a notar más cosas raras. Lila nunca comía delante de mí. Pedía un té, pero jamás le daba un sorbo. Su apartamento, al que solo me invitó una vez, estaba casi vacío, salvo por estanterías llenas de frascos con líquidos oscuros, piedras con símbolos grabados y espejos cubiertos con terciopelo negro. No había fotos, ni recuerdos, nada. Cuando le pregunté por su familia, dijo, mi linaje es antiguo, no se mide en generaciones, sino en ciclos. El punto de quiebre fue un viernes por la noche. Estábamos en mi piso y mi mejor amigo de mi ciudad, Javi, me hizo una videollamada. Estaba emocionado por presentarle a Lila. Leo, ¿quién es esa belleza? Por fin, gritó Javi desde la pantalla. Lila sonrió, pero sus ojos no. ¿Tu mejor amigo?, preguntó ella. Sí, Javi, te presento a Lila. Lila, él es Javi. Un placer, dijo Lila, con la mirada fija en la pantalla. Se conocen desde hace mucho. Toda la vida, respondió Javi. Oye, Leo, no te olvides de la boda de Sara el mes que viene, ¿eh? Tienes que venir, eres el padrino. Sentí un pinchazo de pánico. Lo había olvidado por completo. Y peor, no tenía dinero para el billete ni para el traje. Había gastado demasiado. No quería parecer un fracasado delante de Lila. Sí, claro, Javi. No me lo perdería, mentí, forzando una sonrisa. Pero, creo que no podré ser el padrino. Surgió un proyecto enorme en el trabajo, un viaje de última hora a Milán. Imposible de cancelar. Una mentira estúpida, improvisada, nacida de la pura vergüenza. En la pantalla, la cara de Javi se descompuso. Pero no fue su reacción lo que me heló la sangre. Fue la de Lila. En el instante en que la mentira salió de mi boca, un frío glacial llenó la habitación. La sonrisa de Lila se borró, reemplazada por una expresión de absoluta decepción. Fue sutil, pero aterrador. Sus ojos verdes se oscurecieron hasta volverse casi negros. Milán, dijo,
su voz apenas un susurro. Javi, ajeno a todo, se despidió torpemente. Apenas colgué, el aire se volvió pesado, opresivo. Mentiste, dijo Lila. No era una pregunta. No, es complicado, tartamudeé, con el corazón a mil. Hicimos un pacto, Leo, dijo, poniéndose de pie. Se movía por la habitación como una pantera, y su calma daba más miedo que cualquier grito. Un pacto de honestidad absoluta. Lo rompiste. Fue una mentirijilla, Lila, por favor. No existen las mentiras inofensivas, me cortó, su voz afilada como un cristal. Una promesa es una atadura. Y tú rompiste la tuya. Los pactos tienen consecuencias. De repente, todo encajó. El vecino. Ricardo. Mi repentina buena suerte. No era suerte. Era ella. Había estado manipulando mi realidad, concediendo mis deseos como un genio oscuro. Y a cambio, yo solo tenía que ser sincero. Un precio tan pequeño. ¿Qué eres?, pregunté, retrocediendo hasta chocar con la pared. Se detuvo frente a mí, su rostro era una máscara de serenidad mortal. Soy lo que siempre buscaste, Leo. Un propósito. Un poder. Soy una bruja. Y tú hiciste un trato conmigo. Te di todo lo que anhelabas. A cambio, solo pedí tu verdad. Tu verdad era el pago, la energía. Pero tu palabra no vale nada. El pánico se apoderó de mí. Puedo arreglarlo. Llamaré a Javi, le diré la verdad. Es tarde, dijo, y una sonrisa triste y terrible se dibujó en sus labios. El equilibrio debe restaurarse. Un pacto roto exige un pago. Y como no puedo tomar tu verdad, tomaré todo lo demás. Al decir eso, levantó una mano. No hubo luces ni estruendos. Solo un cambio sutil en el aire. Sentí como si algo dentro de mí se desgarrara, como si un hilo invisible que me unía al mundo se hubiera cortado. Al día siguiente, me desperté con un vacío abrumador. Sonó el teléfono. Mi jefe. Despedido. El proyecto que tantos elogios me había ganado se había corrompido. Todos los archivos, perdidos. Me culparon a mí. Intenté llamar a Javi. No respondió. Más tarde vi en sus redes que había anunciado a otro padrino. Le escribí. Su respuesta fue fría: no sé quién eres. En los días siguientes, todo se vino abajo. El casero me echó por supuestos impagos de meses que yo sabía que había pagado. La poca gente que conocía dejó de contestarme. Me convertí en un fantasma. Cada puerta que Lila había abierto, ahora se cerraba con una violencia brutal. Todo lo que me dio, me lo estaba quitando, y con intereses. Ahora escribo esto desde un cibercafé, porque ya no tengo internet en el cuchitril donde malvivo. Estoy solo, otra vez. Pero esta soledad es distinta. No es el hambre silenciosa de antes. Es un abismo. Un agujero negro que lo devora todo. A veces, por la noche, creo verla entre la gente, una figura esbelta de pelo oscuro, observándome a lo lejos con esos ojos verdes e insondables. No sé qué quiere ahora. Quizás solo disfruta viéndome pagar mi deuda. He aprendido de la peor manera que hay fuerzas antiguas con reglas que no entendemos. Y que una simple promesa, hecha a través de una pantalla, puede ser el contrato más vinculante y terrible de tu vida. Mi macho oscuro no me encontró. Yo la invoqué con mi soledad. Y ahora, estoy pagando el precio de una pequeña mentira con el resto de mi vida. Pero la oscuridad no siempre necesita la tecnología para colarse en tu vida. A veces, ya está ahí. Esperando.
en los objetos que llevamos a casa, impregnada de las penas de sus antiguos dueños. La siguiente historia, La cuna de hueso, es una advertencia de que el pasado nunca muere del todo, y a veces, tiene un hambre voraz. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. La cuna de hueso. Me llamo Clara, y mi historia empieza con la alegría más grande que se puede conocer. Hace un año, mi esposo Mateo y yo trajimos al mundo a nuestro primer hijo, Lucas. Nuestro pequeño apartamento, de repente, se encogió, lleno de pañales, sonajeros y un amor tan inmenso que parecía tener gravedad propia. Éramos felices. Agotados, pero felices. Éramos padres primerizos, y ya saben cómo es eso. Quieres darle a tu hijo lo mejor, pero el dinero no siempre alcanza. Mateo es profesor de historia y yo, ilustradora freelance. Por eso, cuando mi suegra nos ofreció una cuna antigua que encontró en un mercadillo, aceptamos encantados. Es una reliquia, nos dijo, emocionada. Madera maciza, tallada a mano. Tiene historia, cariño. Mucho mejor que esas cosas de plástico. Cuando la trajo, me quedé sin aliento. Era una pieza preciosa. La madera era oscura, casi negra, pulida por los años. Los barrotes, elegantes. Y el cabecero estaba coronado por un tallado de 2 pájaros alimentando a sus polluelos. Era pesada, sólida, un ancla del pasado en nuestra casa. Sin embargo, mientras la subían, sentí una extraña inquietud. A la luz del pasillo, la madera no parecía negra, sino de un color hueso muy oscuro, como manchada desde dentro. No es una preciosidad, dijo Mateo, acariciando la superficie. Imagina cuántos bebés han dormido aquí. Esa noche, acostamos a Lucas en su nueva cuna. Se durmió al instante. Mateo y yo nos retiramos, aliviados. Quizás la cuna era mágica. Quizás, por fin, dormiríamos. La primera señal de que algo iba mal fue el monitor de bebé. A eso de las 3 de la madrugada, un sonido me despertó. No era el llanto de Lucas. Era un susurro, bajo y rasposo, como hojas secas. Me senté en la cama, con el corazón a 1000. El sonido venía del monitor. Parecía una interferencia, pero debajo de la estática, casi podía distinguir palabras en un idioma que no conocía. Sacudí a Mateo. «¿Oyes eso?», susurré. «¿El qué?». «Es solo estática», murmuró, medio dormido. «Duérmete, Clara». Me quedé escuchando. El susurro se fue. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero a la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Esta vez, más claro. Un murmullo gutural y un leve crujido rítmico, como madera meciéndose. Y entonces, Lucas empezó a llorar. No era su llanto normal. Era un grito agudo, de puro terror.
Corrimos a su cuarto. Estaba de pie en la cuna, agarrado a los barrotes, mirando fijamente un rincón oscuro. No había nada. Lo saqué y se calmó al instante en mis brazos, temblando. Mientras Mateo revisaba el cuarto, mi mirada se fijó en el cabecero de la cuna. Por un segundo, a la luz de la lamparita, los pájaros tallados no parecían alimentar a sus crías. Parecía que les arrancaban algo del pico. Parpadeé, y la imagen volvió a ser normal. Tenía que ser el sueño. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Lucas, que era un bebé risueño, se volvió irritable y pálido. Solo lloraba así en la cuna. Empezó a perder peso. Le salieron unas ojeras violáceas. El pediatra no encontraba nada. Cólicos, ansiedad por separación, nos decían. Pero yo sabía que era algo más. Empecé a tenerle pavor a la cuna. A veces, al entrar en el cuarto, juraría que la veía mecerse sola. El frío que emanaba de ella era antinatural. Mateo, siempre tan científico, buscaba explicaciones lógicas, corrientes de aire, Clara. Estás agotada. Pero yo también veía el miedo en sus ojos. Una noche, decidí quedarme despierta. Puse a Lucas a dormir con nosotros y me senté en una silla en su habitación, grabando el audio del monitor. La cuna vacía era una silueta oscura. Las horas pasaron. Justo cuando mis ojos se cerraban, lo escuché. El crujido. Lento, rítmico. Y luego, el susurro. Venía directamente de la cuna. No era interferencia. Era una voz. Una voz de mujer, vieja y quebrada, cantando una nana en una lengua extraña y gutural. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era escalofriante, una canción de cuna sin amor, llena de un hambre voraz. Me quedé paralizada. La voz se hizo más fuerte. Y entonces vi algo que me heló el alma. Una forma nebulosa y oscura empezó a materializarse sobre la cuna, como humo espeso. Se condensó en la figura de una anciana encorvada, con el rostro hundido y los ojos como pozos vacíos. Flotaba sobre la cuna, mirando el colchón vacío, y susurraba, suplicaba. Luego, se inclinó, como para recoger a un bebé, y al no encontrar nada, emitió un gemido de rabia que resonó en mi cabeza sin hacer ruido. La figura se disipó. Salí corriendo y desperté a Mateo. Le enseñé la grabación. Se puso blanco como un papel. El susurro y la nana eran innegables. Al día siguiente, empezamos a investigar. Mateo, con su mente de historiador, llamó a su madre. Recordó el nombre del pueblo donde compró la cuna, Olmedo Seco. Mientras él buscaba en archivos digitales, yo examiné la cuna con una lupa. Y entonces lo encontré. En la parte inferior de una pata, casi borrado, un nombre grabado a cuchillo, Eulalia. Y debajo, una serie de muescas. 17. Mateo gritó desde el salón. Clara, ven a ver esto. Había encontrado un artículo de un periódico local de 1923. Hablaba de una tragedia en Olmedo Seco. Una mujer llamada Eulalia Vargas, conocida como la Huesera, había sido acusada de brujería. La leyenda decía que perdió a su hijo al nacer y, en su dolor, hizo un pacto con algo oscuro. El pacto le concedería la maternidad eterna, a un precio terrible. El artículo detallaba cómo varios bebés del pueblo habían muerto en sus cunas, de forma súbita e inexplicable. Los médicos lo llamaron muerte de cuna, pero la gente culpaba a Eulalia. Decían que su espíritu robaba el aliento, el alma, de los recién nacidos para alimentar su existencia fantasmal. Una turba la acorraló en su casa y le prendió fuego.
Murió entre las llamas, aferrada, según testigos, a una cuna de madera oscura que ella misma talló. Se me atascó el aliento. Miré la cuna. La madera no era oscura. Estaba carbonizada. Y los pájaros no eran pájaros. Eran brujas robando la esencia de un niño. Las 17 muescas. 17 bebés. No se alimenta de su aliento, susurré, y el frío del horror me recorrió los huesos. Se alimenta de sus almas. Por eso Lucas está tan débil. Sin decir más, Mateo y yo agarramos la cuna. Pesaba una barbaridad, como si estuviera anclada por la maldad que contenía. La arrastramos al patio trasero. Mateo trajo un hacha y gasolina. Con una furia primitiva, empezó a destrozarla. La madera se partía con sonidos secos, dolorosos, como huesos rompiéndose. Con cada hachazo, sentía que una presión se liberaba del aire. Cuando solo quedaban astillas, las rociamos con gasolina. Mateo encendió una cerilla. Las llamas rugieron con una avidez antinatural. Y en el corazón del fuego, por un segundo, ambos vimos lo mismo, la figura de una mujer encorvada, con el rostro contorsionado en un grito silencioso de odio, antes de ser consumida por completo. Esa noche, Lucas durmió profundamente. A la mañana siguiente, el color había vuelto a sus mejillas. Volvió a ser nuestro bebé. Nunca le contamos la verdad a mi suegra. Le dijimos que la cuna se rompió. A veces, por la noche, cuando oigo la respiración tranquila de mi hijo, pienso en Eulalia. Pienso en su dolor, un dolor tan inmenso que se convirtió en una maldición. Y comprendo que los objetos no solo tienen historia. A veces, la historia sigue viva dentro de ellos, esperando una oportunidad para saciar su hambre eterna. Pero, díganme, ¿qué da más miedo? ¿Una bruja que te encuentra por azar o una que tú mismo creas, pieza por pieza? Nuestra última historia, El eco en el espejo, explora justo eso. Las terribles consecuencias de jugar con lo que no entendemos, y cómo el deseo de poder puede abrirle la puerta a un horror que, para tu sorpresa, tiene tu propia cara. El eco en el espejo. Mi nombre es Sofía. Siempre he sido la chica invisible. No fea, ni rara, simplemente transparente. De esas personas que nadie nota hasta que tropiezan con ella. En la universidad, estudiaba literatura y pasaba más tiempo con personajes de libros que con personas reales. Mi vida social era un desierto. El centro de mi miseria tenía un nombre, Valeria. Mi antítesis. Era solar, magnética, popular. Era mi compañera en un seminario y, por alguna razón, había decidido convertirme en su proyecto personal de humillación. Se burlaba de mis análisis, corregía mis aportaciones con una sonrisa condescendiente, perdió accidentalmente un borrador de mi ensayo final. Un bullying de guante blanco que nadie más parecía ver. Y yo me hacía cada vez más pequeña. Una tarde, huyendo de ella, me refugié en una librería de segunda mano, mi único santuario. Escondida tras una estantería, vi una sección nueva. La etiqueta, escrita a mano, decía, folclore y ocultismo. Los libros eran viejos, con tapas de cuero agrietado. Uno me atrajo. No tenía título. Era un volumen delgado, encuadernado en piel rojiza. Lo abrí. Las páginas estaban amarillentas, escritas a mano. Era un diario. O un grimorio. Estaba lleno de diagramas y rituales. Un capítulo me atrapó. Se titulaba, El ritual del reflejo invocado o cómo darle voz al eco. Describía un ritual para crear un doppelganger. No un clon,
sino una manifestación de tu yo reprimido, de tu voluntad sin los filtros del miedo. El ritual prometía que este eco viviría en los espejos, actuando como tu protector, tu consejero, el ejecutor de tus deseos más profundos. Era, en esencia, una forma de crear tu propia bruja personal. La idea era absurda, peligrosa y absolutamente irresistible. Compré el libro por una miseria y corrí a mi apartamento. La desesperación es un combustible muy potente. El ritual era complejo. Requería un espejo antiguo que no hubiera reflejado a un muerto, 3 velas negras, sal y una gota de tu propia sangre. Encontré el espejo perfecto en una tienda de antigüedades, ovalado, con un marco de plata cubierto de espinas grabadas. Esa noche, preparé todo. Dibujé un círculo de sal, encendí las velas. Me pinché el dedo y dejé caer una gota de sangre en el centro del espejo. La sangre no resbaló. Se quedó ahí, vibrando. Me senté y recité las palabras del libro. Una mezcla de latín macarrónico y frases extrañas. Ego te invoco, umbra mea. Speculum frange, vocem mea maudi. Lo que yo no me atrevo, tú lo harás. Lo que yo callo, tú lo gritarás. Sé mi fuerza, sé mi furia, sé mi eco. Al principio, nada. Solo mi cara asustada devolviéndome la mirada. Me sentí estúpida. Pero entonces, la llama de las velas vaciló. Y mi reflejo cambió. Fue casi imperceptible. Una chispa distinta en los ojos. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa que yo no estaba haciendo. Su postura se enderezó, segura, arrogante. Parpadeé, y volvió a ser yo. Pero sabía que había funcionado. A la mañana siguiente, me sentí diferente. Ligera. Mi reflejo en el espejo del baño me guiñó un ojo. No me asusté. Sonreí. En clase, Valeria empezó su rutina. Hizo un comentario sarcástico sobre mi interpretación. Normalmente, me habría callado. Pero oí una voz en mi cabeza, fría y segura. No dejes que te pisotee. Devuélvele el golpe. Levanté la mano. De hecho, Valeria, dije, con una voz sorprendentemente firme, si hubieras leído el análisis crítico de Bloom, sabrías que mi interpretación es la más aceptada. La tuya es una lectura superficial. Bonita, pero vacía. Como casi todo lo que dices. Silencio sepulcral. La cara de Valeria era un poema. El profesor cambió de tema. Por primera vez, había ganado. Sentí una oleada de poder embriagadora. Al llegar a casa, corrí hacia el espejo antiguo. Mi eco me sonreía con orgullo. Bien hecho, susurró su voz desde el cristal. ¿Ves de lo que eres capaz? Las cosas empezaron a mejorar. El eco se convirtió en mi estratega. Me daba los argumentos perfectos, me animaba a hablar con el chico que me gustaba. Y funcionó. La gente empezó a notarme. El chico me invitó a salir. Valeria, por su parte, empezó a tener mala suerte. Entregó un trabajo plagiado por error. Se torció un tobillo. Pequeñas desgracias que la mantenían lejos. Cada noche, hablaba con mi eco. Ella era todo lo que yo quería ser. Pero empecé a notar cambios. Su imagen en el espejo era cada vez más nítida, mientras que yo, en el mundo real, me sentía más pálida, más desgastada. Es el precio del poder, Sofía, me decía. Yo actúo, tú proporcionas la energía. Un intercambio justo. Pero dejó de ser justo. El eco se volvió más cruel. Cuando un profesor me dio una nota más baja de lo esperado, el eco sugirió que le pinchara las ruedas del coche.
Le enseñará a no subestimarte, Ciseo. Me negué, horrorizada. La sonrisa de mi eco se desvaneció. Débil, escupió. Sigue siendo la misma niñita asustada. La tensión creció. Intenté cubrir el espejo, pero oía su voz burlándose de mí. Empecé a tener pesadillas en las que ella salía del espejo y me arrastraba adentro. Mi reflejo en cualquier superficie me miraba con odio. El clímax llegó durante una tormenta. Estaba discutiendo con ella. «Basta», le grité al espejo. «Quiero que te vayas». El ritual se acabó. Soltó una carcajada distorsionada. «No puedes, tonta. Yo no soy tu sirvienta. Soy tú, la parte de ti que de verdad quiere vivir. Y ya no te necesito para actuar». Mientras lo decía, su mano se presionó contra el interior del espejo. El cristal se onduló como el agua y sus dedos empezaron a atravesarlo. Grité y retrocedí. Estaba saliendo. La bruja que yo había creado, alimentada con mi propia sangre, estaba cruzando la barrera. Corrí hacia el libro, buscando cómo revertirlo. El eco ya tenía la cabeza y los hombros fuera, su rostro era una versión retorcida y malévola del mío. Encontré una página casi arrancada al final. Hablaba de romper el vínculo. Un reflejo no puede existir sin su origen. Para silenciar el eco, el origen debe romperse. Debajo, un dibujo, una figura rompiendo un espejo. Comprendí el terrible significado. No era romper el espejo físico. Era romperme a mí. El eco se arrastraba por el suelo hacia mí. «Esta vida es mía ahora», graznó. No había tiempo. Agarré el pesado marco de plata, lo levanté y lo estrellé contra el suelo. El cristal estalló. El eco gritó, un sonido que era mi voz y el chirrido de 1000 cristales rotos. Su forma parpadeó, pero no desapareció. Se levantó, su cuerpo moteado de fragmentos de espejo. «Rompiste mi puerta, Ciseo, pero ya estoy aquí. Ahora solo necesito un recipiente». Se abalanzó sobre mí. Y yo, recordando la frase del libro, hice lo único que se me ocurrió. Mientras me agarraba, tomé uno de los fragmentos más grandes y afilados. Cerré los ojos. Y me lo clavé en el corazón. Yo no escribo esto. No realmente. Sofía lo hizo. Lo escribió en las últimas páginas de ese diario estúpido, con su propia sangre, mientras se desangraba. Una última advertencia. Yo la encontré así. Su cuerpo frío. Pobre tonta. Pensó que romper el origen significaba morir. Pero el ritual es más literal. Rompió el espejo, mi puerta. Así que, según las reglas, ahora necesito un nuevo hogar. Su cuerpo es un buen comienzo. Un poco dañado, pero se puede arreglar. He aprendido a mover sus músculos, a usar sus cuerdas vocales. Todavía se siente extraño, como llevar ropa que no es de tu talla. Pero me acostumbraré. He visto mi nuevo rostro en el reflejo de un cuchillo de cocina. Me veo pálida. Pero mis ojos tienen una chispa que Sofía nunca tuvo. Pronto saldré de aquí. Hay un mundo ahí fuera. Valeria, ese profesor, ese chico, tienen deudas que pagar. Sofía era demasiado débil para cobrarlas. Yo no soy débil. Después de todo, soy la parte de ella que de verdad quiere vivir. Y ahora, por fin, puedo hacerlo. Un match. Una cuna. Un reflejo. 3 portales a un terror que no hace distinciones entre lo antiguo y lo moderno. Las brujas de hoy no necesitan escobas ni sombreros de punta. A veces, solo esperan en el silencio de tu casa, en el brillo de una pantalla,
o en el rincón más oscuro de tu propio corazón. Si estas historias les han gustado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para más relatos que les helarán la sangre. Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿han tenido alguna vez una experiencia que no puedan explicar? Cuéntenmelo en los comentarios. Los estaré leyendo, siempre los leo. Hasta la próxima, y duerman bien. Si es que pueden.